Gracias, señor Anderson, y saludos a todos, ya sea aquí en Pasadena o en línea. Estoy deseando estar aquí cada vez que acudimos por el compañerismo adicional. Estamos solos la mayor parte del tiempo, así que es estupendo estar aquí. A medida que nos acercamos a la Pascua y los días de panes sin levadura, la necesidad de discernir nuestro progreso espiritual pasa a primer plano. El tema del arrepentimiento se alinea estrechamente con este periodo de evaluación personal mientras reflexionamos sobre nuestro continuo desarrollo de la mente de Cristo. Cuando consideramos el término bíblico arrepentimiento, ¿qué pensamientos acuden a nuestra mente? ¿En qué pensamos cuando se aplica este término? Podríamos reflexionar quizás sobre nuestra primera Pascua y los acontecimientos que nos llevaron a participar en ese servicio, dependiendo de nuestra experiencia individual. Al intervenir Dios en nuestras vidas, nuestros pensamientos incluirían una importante experiencia intelectual y emocional. Para los que fueron llamados por el Padre directamente desde el entorno cultural en el que vivíamos, el arrepentimiento podría evocar recuerdos de los retos intelectuales a los que nos enfrentamos a medida que nuestras mentes se iban iluminando gradualmente. A medida que se eliminaba la ceguera espiritual ante las verdades bíblicas básicas, nos enfrentábamos a una serie de decisiones difíciles que nos llevarían a realizar cambios significativos en nuestras vidas. Emocionalmente, quizás luchábamos con aspectos conflictivos de nuestra experiencia familiar, herencia cultural o formación religiosa previa. Comenzaba así nuestra transición hacia una nueva forma de vida que era completamente ajena a nuestras normas de comportamiento previamente aceptadas. La familia, los amigos y los compañeros de trabajo habrían observado los cambios en nuestro estilo de vida, extrañados por la desviación de nuestro patrón normal de conducta. Ahora bien, si usted nació en un hogar convertido y tenemos algunas personas de ese tipo aquí, el proceso de arrepentimiento estaba más estrechamente enfocado porque su experiencia de vida se habría desarrollado dentro de los confines culturales de la forma de vida de Dios. El despliegue de la verdad de Dios a través de la instrucción paterna guiada por la Iglesia se convertiría cada vez más en una realidad apremiante en sus vidas. A medida que maduraban, se presentarían desafíos intelectuales y emocionales similares a medida que el Espíritu de Dios los llevara a elegir entre dos formas de vida. Sin embargo, el proceso por el que el Padre guía a una persona a través de este periodo transformador hacia el bautismo y la recepción del Espíritu Santo de Dios sigue siendo similar para todos los que son llamados. A medida que el proceso de arrepentimiento avanza, presenta a cada individuo una serie de decisiones difíciles que son necesarias para entrar en una relación de nuevo pacto con el Padre y con Cristo. Aquí es donde los conceptos de arrepentimiento, conversión y desarrollo espiritual se entrelazan para ambos grupos. Individualmente, cada uno debe llegar a entender que hay una necesidad de toda una vida de cambio y crecimiento espiritual para entrar en el reino de Dios. Así que en este mensaje consideremos tres aspectos del arrepentimiento que nos ayudarán en nuestro viaje de descubrimiento mientras buscamos adquirir la mente de Cristo cada vez con mayor profundidad. Número 1. Dios nos guía hacia el arrepentimiento. Dios nos guía hacia el arrepentimiento. Independientemente de nuestro punto de introducción en el modo de vida de Dios, es el Padre quien inicia el proceso de arrepentimiento a través del Espíritu Santo. Esta transformación del corazón humano comienza iluminando la mente al conocimiento espiritual que está más allá de nuestra capacidad de descubrir o comprender. Estamos familiarizados con el principio revelado en Juan 6:44 de que, a menos que el Padre intervenga directamente en la vida de una persona, no hay posibilidad de establecer una relación íntima con el Padre o con Jesucristo. Pero este llamamiento representa solo la etapa inicial de nuestra conversión y el cambio que debe producirse en nuestro interior a medida que avanzamos en el camino de vida de Dios. En Romanos capítulo 2, Pablo repasa la naturaleza continua del arrepentimiento desde la perspectiva del Padre. Su deseo es guiarnos para que descubramos las áreas de nuestra vida que no concuerdan con su naturaleza o carácter. El propósito de este viaje de descubrimiento es ayudarnos a llegar a ser, como dice Pablo en Efesios 4:13, una persona madura que alcance la medida de la plena estatura de Cristo.
En esta sección de Romanos, Pablo también advierte a los llamados por el Padre que no permitan que se desarrollen actitudes que conduzcan a una despreocupación por la manifestación del favor de Dios, su amorosa bondad y su paciencia hacia nosotros. Pablo estaba recordando a los hermanos que es una cualidad perdurable del amor del Padre para sus hijos, la que nos guía hacia el arrepentimiento a medida que avanzamos por el estrecho camino que conduce a la vida eterna. Romanos 2:4, nueva traducción en inglés, dice: ¿O acaso desprecian la riqueza de su bondad, de su tolerancia y de su paciencia, y sin embargo no saben que la bondad de Dios los guía al arrepentimiento? Número 2. El arrepentimiento refleja un enfoque de santidad en la vida. En Romanos 8, del 5 al 8, Pablo dirigió la atención de los hermanos a la necesidad de un cambio integral en sus vidas. En estos versículos, él discute la diferencia entre nuestra conducta humana natural, dirigida directamente solo por el Espíritu en el hombre, y la vida de una persona convertida dirigida por el Espíritu de Dios. Pablo señala que aquellos llamados por el Padre deben reorientar sus prioridades lejos de la influencia de esta civilización presente, dirigida por la mente de Satanás. Debían lograr esto permitiendo que el Espíritu Santo guiara su rumbo en la vida. Romanos 8:5 de la nueva versión estándar revisada. Romanos 8:5. Porque los que viven según la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Así vive el mundo. Así vivimos los que fuimos llamados directamente de este mundo hasta que Dios intervino en nuestras vidas. Pero aquellos que viven de acuerdo con el Espíritu ponen sus mentes en las cosas del Espíritu. En este versículo, Pablo señala que cada grupo ha puesto su mente, su propósito y enfoque en la vida en diferentes metas. El sentido del término griego para esta frase nos informa de que en cada caso es el énfasis que ponemos en nuestros pensamientos, aquello en lo que centramos nuestra atención en nuestra vida diaria y nuestras acciones subsiguientes, lo que determina nuestra ubicación con respecto a vivir el estilo de vida de Dios. Esto nos lleva al punto número 3. El arrepentimiento requiere introspección personal. El arrepentimiento requiere introspección personal. A medida que nos acercamos a los días santos de primavera y al servicio de la Pascua, se nos recuerda que debemos dedicar más tiempo a prepararnos para evaluar cuidadosamente el progreso de nuestro desarrollo espiritual. Al dedicar más tiempo a la oración, el estudio de la Biblia, la meditación y tal vez el ayuno, porque algunos ayunan antes de la Pascua, podemos pedir al Padre que revele los atributos de nuestras vidas que no se ajustan a la imagen de su carácter. Y estamos familiarizados con la instrucción de Pablo en 1 Corintios 11, de que debemos dedicar más tiempo a la evaluación personal de nuestro progreso espiritual antes de participar en el servicio de la Pascua. Se nos instruye para que nos acerquemos a esta solemne ocasión con una actitud que refleje nuestro deseo de someternos a la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. A continuación, Pablo nos pidió que consideráramos el ejemplo de los hermanos corintios que habían permitido una desviación significativa de su preparación para este servicio. Se habían involucrado en actividades que desviaron su atención de la importancia del sacrificio de Cristo por el pecado. No solo por el pecado de la humanidad, sino por nuestros pecados personales. Esta necesidad de evaluar nuestra salud espiritual adquiere mayor significado cuando consideramos la instrucción de Pablo en 2 Corintios 13:5. En este versículo, Pablo reflexiona sobre los elementos esenciales y fundamentales del arrepentimiento, que debe ser un aspecto continuo en nuestras vidas mientras buscamos conformarnos a la imagen del carácter del Padre. 2 Corintios 13:5, y de nuevo leeré en la nueva versión estándar revisada. Dice: examínense a ustedes mismos para ver si viven en la fe. Ese examen, por supuesto, ocurre cuando miramos la palabra de Dios para ver hasta qué punto estamos a la altura del ejemplo de Cristo. Pablo continúa: examínense ustedes mismos. ¿No comprenden que Jesucristo está en ustedes a menos que en verdad, no pasen la prueba? Hermanos, en este mensaje hemos revisado 3 aspectos del arrepentimiento que nos ayudarán a continuar nuestro viaje de descubrimiento en preparación para la Pascua y los días de panes sin levadura. 1, hemos considerado que es una cualidad perdurable del amor del Padre por sus hijos que nos guía hacia el arrepentimiento.
no solo inicialmente, sino a medida que continuamos nuestro caminar con Él. Número 2, mientras continuamos viviendo a la manera de Dios, el arrepentimiento dirige nuestra atención a un enfoque singular en la vida, permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestra conducta diaria. Y 3, el arrepentimiento requiere que evaluemos continuamente nuestro progreso espiritual para efectuar cambios que reflejen la naturaleza y los valores del Padre. Como Pedro comenta en 2 de Pedro 3:18, mientras continuamos en el camino hacia el reino de Dios, debemos ser capaces de mirar sobriamente nuestro desarrollo espiritual dentro del contexto de la gracia de Dios y determinar que hemos aumentado en nuestro conocimiento de Jesucristo.